En este vídeo vamos a introducir la unidad 3 del libro, que es nuestra unidad 2 en realidad en el curso, sobre el enlace químico. Después de haber estudiado en la unidad anterior los átomos, su configuración electrónica, también los números cuánticos, qué significaba todo eso, qué ion más probable podía formar cada uno de los átomos, y también vimos su localización en la tabla periódica y también será un metal o un no metal. Ahora estudiaremos cómo se enlazan los átomos, cómo se unen los átomos para formar compuestos químicos. De eso tratan los primeros 5 puntos del libro. El último punto, que es la cantidad de sustancia, mol y masa molar, de momento lo daremos aparte, porque es un punto que es mucho mejor tratarlo con los siguientes temas porque ya implica cálculo. En cambio, los primeros 5 puntos son más teóricos y lo que haremos será algo parecido a lo que hicimos en la unidad anterior, analizar, en este caso, diferentes compuestos químicos y ver a partir de los átomos constituyentes qué características pueden tener. Este es un tema muy corto porque no vamos a profundizar demasiado. El punto 1 empieza por los diagramas de Lewis en realidad y por qué se unen los átomos. Esto lo vamos a ver, pero lo veremos más al final, cuando hayamos visto la introducción del tema, y lo veremos por apuntes, en los apuntes que ya tenéis colgados en Aules. Entonces, básicamente, un enlace químico, que eso también lo veremos en la presentación del tema que tenéis en los apuntes, es la unión de dos átomos y, como ya explicamos en el tema anterior, si dos átomos se unen es porque es energéticamente favorable. Es decir, la energía de los dos átomos por separado es superior a la energía de los dos átomos unidos. Y por eso se unen, porque eso es energéticamente favorable. ¿Y qué tipos de enlaces podemos tener? Pues básicamente podemos tener 3 enlaces: enlace covalente, enlace iónico y enlace metálico. En el enlace covalente se unen no metales, un no metal con otro no metal. Y se consigue la estabilidad compartiendo electrones. Es decir, cuando se unen dos átomos no metálicos, comparten electrones para que cada uno de ellos alcance la configuración energéticamente estable de gas noble, es decir, 8 electrones en la última capa, en la capa de valencia, o lo que es lo mismo, una configuración electrónica ns2np6. Así, cuando se unen dos átomos de flúor, en cuya capa de valencia tenemos que cada uno tiene 7 electrones, 2s2, 2p5, pues fijémonos que cada átomo de flúor está a un solo electrón de conseguir la estabilidad. Entonces lo que van a hacer va a ser compartir dos electrones, que es un enlace químico, un enlace covalente simple. Para este enlace, un flúor aporta un electrón, el otro flúor aporta otro electrón, y así cada uno tiene 8 electrones. 6 electrones propios de cada uno, el que aporta al enlace y el que está aportado por el otro flúor por el enlace. Así, por ejemplo, este flúor de aquí de la izquierda tendría 2, 4 y 6 electrones. Estos puntitos son electrones que son suyos, y de los dos electrones de aquí en medio del enlace, uno que aporta él, otro que aporta el otro, en total 8. Y el otro también tendría 8. Y así podríamos verlo también con el O2 o el N2. Esto lo veremos mejor cuando estudiemos las estructuras de Lewis, que esto que vemos aquí son estructuras de Lewis que todavía no hemos visto, pero como el oxígeno necesita 2 electrones cada átomo de oxígeno para conseguir la estabilidad, pues lo que tiene que hacer es compartir en 2 pares de electrones. En vez de un enlace sencillo tendré un enlace doble. Y en el caso del N2, de la molécula de nitrógeno, necesito 3 electrones para conseguir la estabilidad. Y eso hará
que la molécula de N2 tenga un enlace triple. Esto que estamos viendo aquí son moléculas. La mayoría de compuestos covalentes que vamos a estudiar son moleculares. Estas moléculas y las sustancias que presentan esta estructura covalente molecular, pues en general son gases a temperatura ambiente. La mayoría de estas sustancias son gases. También tenemos algunos líquidos y algún sólido, pero la gran mayoría son gases, como nos pone aquí, con puntos de fusión y de ebullición bajos en general, no conducen la corriente eléctrica y son insolubles o muy poco solubles en agua. También tenemos otros compuestos covalentes que son cristalinos, es decir, forman cristales, ya no forman moléculas individuales. Un ejemplo es el carbono, que puede formar diferentes compuestos cristalinos como el diamante o el grafito. Entonces, si nos fijamos, un cristal de grafito son átomos de carbono que están formando estas capas bidimensionales apiladas unas sobre otras, mientras que el carbono diamante tiene una estructura como esta en 3 dimensiones. Son no metales, átomos de carbono que están unidos unos con otros, pero no tiene una fórmula como N2, O2, F2 u otras moléculas que veremos como H2O, NH3 o CH4. Y son cristales, son estructuras cristalinas. Ya os digo, los compuestos covalentes moleculares, que son los que hemos empezado a tratar aquí, aunque aquí habla de elementos covalentes moleculares refiriéndose a que en realidad son moléculas, pero están formadas por átomos del mismo tipo. En realidad yo habría puesto todo junto porque no dejan de ser moléculas. En este caso vuelven a ser entidades discretas, ya no son cristales, y están formadas por átomos diferentes simplemente. Por ejemplo, HCl, por ejemplo, NH3, por ejemplo, H2O. De nuevo, estos compuestos se forman por compartición de electrones. Y bueno, generalmente son insolubles en agua, sus puntos de fusión y ebullición son bajos y son malos conductores de la electricidad. En general, las mismas propiedades que vimos para el H2, O2, N2, etc. Y diferentes a las de los cristales. Los cristales, en cambio, son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión y ebullición elevados. Y bueno, los compuestos covalentes cristalinos también tenemos que pueden estar formados por átomos diferentes, como el carburo de silicio o el cuarzo, el dióxido de silicio, SiO2. ¿De acuerdo? Aunque tienen fórmula, sí que son compuestos cristalinos. Tienen puntos de fusión y ebullición muy elevados, son muy duros, cuesta rayarlos, no se disuelven en agua y bueno, al tener puntos de fusión y ebullición elevados son sólidos a temperatura ambiente. Dentro de los compuestos covalentes, y en concreto las moléculas, sí que hablamos muchas veces de compuestos polares y apolares. Esto es un concepto que ya veremos más en cursos posteriores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un ejemplo de molécula apolar, porque tengo dos átomos del mismo tipo, y aquí tengo una molécula polar, que es lo que sucede cuando tengo dos átomos diferentes. Por ejemplo, el HCl frente al Cl2. Aunque digo que esto lo veremos mejor en otros temas y más adelante en otros cursos.
E igualmente suelen ser muy importantes en los compuestos covalentes las fuerzas intermoleculares. Como su propio nombre indica, solo pueden tener lugar entre moléculas. Es decir, los compuestos cristalinos covalentes quedan descartados y también compuestos que no sean covalentes como iónicos o metálicos. Básicamente tengo los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿vale? Y las fuerzas de Van der Waals. No vamos a entrar tampoco en las fuerzas intermoleculares, sí que quiero que os suene el concepto, puede salir alguna vez en alguna discusión más adelante y lo recordaremos, pero simplemente recordad que son interacciones entre moléculas ya formadas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 moléculas de HF, cada una con un enlace covalente hidrógeno-flúor, pero esta molécula está interaccionando mediante un enlace o fuerza intermolecular con esta otra, luego esta con esta y esta con esta. Son interacciones más débiles que un enlace químico átomo-átomo, pero aún así pueden ser muy importantes. Por ejemplo, el agua H2O forma puentes de hidrógeno, mientras que el sulfuro de hidrógeno H2S forma interacciones o fuerzas de Van der Waals. Y esa diferencia es importante porque el H2O y el H2S tienen una estructura idéntica, una geometría idéntica. El oxígeno y el flúor están en el mismo grupo de la tabla periódica. Así que solo por la forma de la molécula, que son idénticas las dos, nos esperaríamos que las dos sustancias tuvieran propiedades muy similares, pero el H2O, el agua, es líquida a temperatura ambiente, mientras que el H2S, el sulfuro de hidrógeno, es un gas a temperatura ambiente. Esa diferencia, que una sea líquida y otra gas, se debe precisamente a que las interacciones por puente de hidrógeno son mucho más intensas que las fuerzas de Van der Waals. Y con eso ya terminaríamos esta primera parte de la explicación del tema.